Bueno, aunque ya nos hemos saludado todos, nuevamente un saludo y una bienvenida para todos los presentes. Vamos a iniciar este coloquio basado en la ponencia que nos dio el padre Jorge la semana pasada. Así que, aunque venga viajando y esté en su vehículo, le vamos a pedir al padre Gustavo que nos haga una oración inicial. Padre Gustavo. Sí, sí, ya estoy, Alberto. Bueno, vamos a empezar entonces en nombre del Señor este encuentro, pidiéndole que nos asista al que va a iniciar el coloquio y nos dé la suficiente luz para comprender el mensaje que quiera transmitirnos. Y poniéndonos en esa actitud de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que, sí, al Espíritu Santo que nos ayude. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el vida, y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Ya gracias, Padre estamos Gustavo. prestos. Bueno, alguna recomendación, por favor, mantengamos, como decían los coordinadores de la pantalla, los micrófonos apagados para que poder escucharnos y cada uno cuando tiene que hacer una pregunta o responder, levantar la mano, así nos hacemos más ordenado el trabajo. Bueno, dicho esto, le vamos a pasar la palabra a nuestro presidente, Guillermo Mejías, para que dé su saludo inicial. Adelante, Guillermo. De manera formal, ¿no? Darle la bienvenida como siempre. Primero agradecerles a todos su participación en este coloquio que vamos a tener hoy acerca del tema que el padre Jorge Farfán tan amablemente el pasado martes nos presentó cuando nos hablaba de comunión y sinodalidad. Siempre repito, me gusta decirlo, la idea de que tengamos estos ciclos de formación es más que nada tratar de unirnos como movimiento de cursillo de cristiandad en nuestra región, en nuestro grupo latinoamericano, ¿no? Así que exhortarlos a todos, a los presidentes que tan gentilmente nos acompañan, a los invitados especiales que siempre están con nosotros y a cada uno de los que participamos en ser multiplicadores de esta invitación. Cuando ustedes reciban su invitación a participar en el próximo tema, que va a ser el próximo martes, ¿no? Pues envíela a sus grupos de amigos, a sus hermanos de reunión de grupo, a su gente de la ultrella, con el objetivo de que todos podamos disfrutar de, de estos ciclos de formación y de esta comunidad que se forma cuando hacemos el coloquio, ¿no? Donde todos crecemos en unidad, en conocimiento, en santidad. Así que buenas noches, bienvenidos. Sé que hoy vamos a disfrutar muchísimo este compartir que el padre Jorge una vez más nos tiene, ¿verdad? Preparado para que podamos entonces con nuestras preguntas, con nuestras inquietudes, profundizar en ese tema tan importante de sinodalidad,
y de comunidad, que es un llamado a que caminemos juntos en la iglesia, ¿no? Es el camino que nos plantea la iglesia hoy. Así que muchísimas gracias y adelante. Bueno, me toca ahora presentar formalmente al padre Jorge, aunque ya todos lo han conocido y se lo han presentado en la reunión anterior, pero como decimos siempre, la audiencia se renueva y entonces vamos a volverlo a presentar. He estado viendo el currículum y lo conozco del padre Jorge, que es tan extenso y tan rico de tantas actividades que él ha hecho, no solo para el movimiento de Cursillo, sino como sacerdote de la iglesia y como miembro de la obra Don Orione, donde hacen ese trabajo tan fantástico con los chicos de capacidades diferentes, que conozco perfectamente porque compartí con él aquí en Mar del Plata en sus 9 años que estuvo aquí con nosotros. No voy a enumerar absolutamente todas las cosas que ha hecho, pero sí lo quiero hacer desde la amistad y desde la cercanía que me une al padre Jorge de haber caminado 10 años y un poco más juntos dentro del movimiento. Guardo un gran respeto y un gran cariño y hemos llegado a una amistad profunda. Tanto es así que en momentos complicados de mi vida siempre estuvo presente, y eso se lo agradezco de corazón. El padre Jorge, entre otras cosas, fue alumno en su momento del hoy, de Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, que no es una cuestión menor. Lo conoce profundamente al Papa Francisco y bueno, ya ha sido su rector en el seminario. También en la extensa trayectoria que él ha tenido, ha estado en distintos países como Uruguay, en Paraguay, y en Paraguay precisamente estuvo en la Nunciatura Apostólica durante 4 años, prestándose servicio allí. Bueno, podría ser una enumeración muy larga de las actividades del padre Jorge y de su servicio para la iglesia y particularmente para el movimiento, pero creo que con esto ya todos conocemos al padre Jorge, así que le vamos a dar el pase para que él haga un pequeño resumen que nos ha pedido para ponernos en contexto de la charla anterior y después comencemos con las preguntas. Adelante, padre Jorge. Bueno, muchas gracias, querido Alberto. Muchas gracias por tus palabras, como mi gratitud a todos los cursistas y dirigentes que están participando. Al tratar de retomar este coloquio de la charla de la semana pasada, cual objetivo yo se los planteé desde un principio, que no se trataba de ninguna manera tratar de darles una cátedra, una clase de teología, más específicamente sobre eclesiología, en su aspecto dogmático, moral o doctrinal, sino más bien presentarles esta charla como una mirada que en estos momentos tiene el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, sobre el peregrinar de toda la Iglesia. Sobre todo invitándonos a todos los cristianos, a realizar este camino inspirándose en las palabras del Evangelio, que todos sean uno para que el mundo crea. Y nos preguntábamos qué espera de nosotros el Papa Francisco, o cuál sería el gran desafío o la propuesta que nos presenta a nosotros como movimiento a seguir. Porque a partir del momento que fuimos reconocidos como un movimiento de iglesia, un movimiento eclesial por la Santa Sede, que ha sido indudablemente un regalo de Dios, se nos confía la responsabilidad de realizar este camino sinodal en el transitar de nuestro cuarto día, sin perder, por supuesto, nuestra identidad y el carisma que nos caracteriza y nos identifica en los 5 continentes donde nosotros estamos presentes. Y partiendo de la experiencia de nuestros 3 días de cursillo, que nos permitió a muchos redescubrir la maravillosa belleza de ser cristiano, el Papa Francisco también llama a la Iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. Vuelvo a repetir,
nos invita a redescubrir la naturaleza profundamente sinodal de la Iglesia. Y este redescubrimiento de las raíces sinodales de la Iglesia ha implicado para toda la cristiandad un proceso de aprender juntos, humildemente, cómo Dios nos está llamando a ser iglesia en el tercer milenio. Cómo Dios nos está llamando a ser iglesia en este tercer milenio. Y se acuerdan que les dije de aquella canción que cantamos en los encuentros, en las ultrellas, en las clausuras de cursillos, de la iglesia somos parte integrante y es nuestra mayor gloria. A la iglesia entré por el bautismo y podemos gritar en voz alta, la iglesia soy yo y sos vos. Con yo diría, con esta reflexión, el Papa nos invita o nos ayuda a ir siempre buscando caminos de comunión, de unidad en la diversidad y a tomar conciencia del por qué somos lo que somos y para qué hacemos lo que hacemos. Así como cuando vamos a vivir un cursillo se nos dice el rector el por qué y el para qué. Y esto lo hacemos ahora en estos momentos para que este todo el micrófono. A ver, ahí. Ahí sí. No sé dónde me lo han cortado, pero bueno, vuelvo a repetir un 30 poco segundos atrás. del por qué somos lo que somos y para qué hacemos lo que hacemos, para que este querido movimiento siga respondiendo. Tratemos de no cortarme, por favor, porque si no me voy a ir perdiendo. Ahora, ¿qué nos sugiere el Santo Padre para llevar adelante este camino de comunión y sinodalidad al movimiento? El aporte de nuestra espiritualidad, del movimiento, que ese aporte que hacemos desde nuestra espiritualidad enriquece, por supuesto, a la Iglesia. Para el Papa Francisco es especialmente importante que este proceso de escucha, nosotros, desde el movimiento, lo vivamos en un clima de espiritualidad que nos enriquece tanto para compartir como para escuchar. Este clima, diría, de espiritualidad que nos enriquece tanto el nuestro, nos sirve para compartir como para escuchar. Ahora bien, haciéndoles un poco de historia, ¿no? Les decía la semana pasada que el Papa Francisco largó este caminar de la Iglesia valorando y fundamentándose en el Concilio Vaticano II. Cuando uno va profundizando y conociendo la historia de la Iglesia, se nos indica o enseña que el Sínodo de los Obispos fue creado en el año 1965 por el Papa San Pablo VI, hasta el final del Concilio Vaticano II, entre el 1962 y 1965. ¿Para qué sirvió este sínodo? Para alentar la unión y una colaboración más cercana entre los obispos de todo el mundo y el Papa. Para alentar una colaboración más cercana entre los obispos de todo el mundo y el Papa. Y esto ha sido para proporcionar información y reflexionar sobre temas y situaciones que toca justamente a la vida interna de la Iglesia y su necesaria actividad en el mundo de hoy. Un sínodo es tradicionalmente un encuentro de obispos que se reúnen para debatir un tema significativo, teológico o pastoralmente. Este sínodo funcionó bajo el decreto de la creación de San Pablo VI desde el año 1965, con algunas modificaciones menores que hizo el Papa San Juan Pablo II y ahora hasta el pontificado actual, en el actual sínodo de la sinodalidad, que consta de 2 partes. Se considera esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, donde el Papa subraya en repetidas ocasiones que es el Espíritu Santo el verdadero protagonista del sínodo. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista
del sínodo. ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad? ¿O cuál es la responsabilidad que nosotros asumimos desde el momento que ahora se está reconociendo o se reconoció la presencia del laico, sobre todo en este trabajo en común, compartida por todos los miembros bautizados en la misión de la Iglesia? Que esto ha sido un tema en los debates sinodales y fue aclarado en el documento que se preparó en el 2024 para distinguir entre los roles que emanan del orden sagrado, sacerdotes, diáconos, obispos, y los que surgen del bautismo, que son los laicos. Y yo les decía la semana pasada, antes de ser sacerdote, nosotros somos bautizados, somos cristianos. Ahora, como el movimiento de cursillos de cristiandad dentro de la Iglesia, consideramos que toda esta realidad que nosotros tenemos que vivir nos hace consciente de los grandes desafíos que tenemos como miembros del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a mirar con fe y esperanza, pero sobre todo a actuar con audacia y responsabilidad. Actuar con audacia y responsabilidad. Esta última frase la tomo de Monseñor Fautino Armendáriz en el encuentro mundial que tuvimos aquí en Mar del Plata. Y hoy más que nunca debemos sentirnos corresponsables en el discernimiento de esta realidad, a fin de encarnar la experiencia de la misericordia y de la solidaridad, tomando las mejores decisiones para anunciar con valentía este anuncio alegre del Evangelio, un movimiento en salida, donde el cursillista crezca en la conciencia de que tiene un mandato por parte de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es este mandato que nosotros tenemos de parte de Jesús? Ser apóstoles, sencillamente, en la familia, en los amigos, en el trabajo. ¿Y cuáles son las fortalezas que el movimiento nos ofrece como un método de perseverancia para vivir todo esto? Para realizar nuestra misión. Son nuestras reuniones de grupo, son nuestras escuelas, son nuestras ultrellas, son las horas apostólicas, es nuestro discipulado, sobre todo como cursillistas, se fortalece con el trípode de piedad, estudio y acción, y ahora podemos agregar comunión y misión. Voy redondeando, para ir concluyendo. En el 8º encuentro mundial nos sirvió para ver nuestra realidad y volver a lanzarnos tomando conciencia que el Señor nos llamó para ver nuestra realidad como movimiento, a tomarnos ese tiempo como un llamado del Señor, que ha sido un momento de elección ¿para qué? Para ver lo que es necesario de lo que no lo es. Primero, unas palabras, y nos está acompañando en estos momentos Filio, ¿no? Que supo decirnos en su momento que promover que el movimiento llegue a tener presencia más profunda y vital ante la situación del mundo contemporáneo, promover que el movimiento llegue a tener presencia más profundo y vital ante la situación del mundo contemporáneo. Esto nos invita a caminar juntos, a discernir juntos, para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos dar siempre una respuesta eficaz, como cristianos. Unas palabras también que me llamaron poderosamente la atención fue justamente de Mariloli, de España, que decía que tenemos que arriesgarnos y darnos la oportunidad de crecer, a madurar como movimiento. Necesitamos que la luz del Espíritu en nuestro caminar ilumine nuestra vida y la del movimiento, y buscar aquello que nos haga seguir creciendo para hacer el bien a los demás. Cada encuentro, queridos cursillistas y dirigentes, en clave sinodal tiene que ser para cada uno de nosotros un signo de esperanza. Vuelvo a repetir, cada encuentro que nosotros tenemos en clave sinodal tiene que ser para nosotros un signo de esperanza. Y culmino con las palabras de Monseñor Fautino Armendáriz, que ha sido asesor emérito del OMCC. Él nos dijo que sin duda que como movimiento de cursillos queremos ser una iglesia renovada, una iglesia donde la sinodalidad sea verdaderamente un estilo de ser y obrar en este tercer milenio. Así que los invito a cada uno de ustedes
a tener presente cómo vamos caminando en la sinodalidad como movimiento y como miembros del pueblo de Dios en nuestras comunidades, en nuestras diócesis. Tenemos experiencia, por ejemplo, de vivir la sinodalidad, ya que nosotros estamos llamados también a poder expresarnos con total libertad, siempre con mucho respeto, tratándonos de acompañar, tratando de escucharnos, para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos haga participar con más fidelidad de la misión de la Iglesia. Todo, todo, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios es peregrino y misionero, y nosotros ingresamos en ella, una iglesia sinodal en la que caminamos y acompañamos como movimiento. Simplemente una iluminación de todo lo que dije la semana pasada, pero que nos ayude a poder ver cómo nos encontramos, porque siempre yo creo que cada charla o cada exposición o cada ponencia tiene que ser como un examinar nuestra conciencia como dirigente. ¿Vieron la primera noche de cursillos que nosotros decimos nos encontramos con nuestra propia realidad y la conciencia examina cada acto humano que nosotros realizamos en nuestra vida y nos dice si es bueno o si es malo? Ese conocimiento de nosotros mismos me hace acordar a la frase de San Agustín: el Señor Jesús que me conozca a mí, uno dice, y que te conozca a ti. Y ojo, porque aquel que te ha creado sin tu colaboración no te salvará. Entonces nosotros tenemos que aportar también, no solamente la salvación personal, sino la salvación de todas las personas que llevamos en nuestro corazón, aún los que no creen, aún los que están distantes, aún los que están indiferentes. Todos, si nosotros somos perseverantes, este método de evangelización que tiene cursillos, donde le ofrece la amistad de Dios, podemos también salvar a aquellos hermanos nuestros que quizás están desorientados, desolados, heridos con la iglesia, heridos con la vida, heridos con el mundo. Ese es el gran protagonismo de caminar juntos, como nos pide el Papa Francisco, de colores. Bueno, aquel que tenga alguna pregunta o quiera hacer alguna eh, aclaración sobre esto que estaba, o compartir de esto que estaba comentando el padre, que vaya levantando la mano, así nos vamos ordenando la mano virtual. Adelante, Marta. ¿Qué tal, padre Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué Buenas tal, noches. Marta? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás Qué tú? gusto saludarlo. A ver, Gracias. yo lo escuché la semana pasada y lo escucho ahora y me viene una duda. ¿Qué sí y qué no para actuar con audacia y responsabilidad dentro del carisma de Cursillos de Cristiandad? Porque de alguna manera, o sea, el término de sinodalidad a mí me cuesta todavía trabajo entender de dónde a dónde somos todos, de dónde a dónde todos nos vamos a salvar, o el Señor quiere que nos salvemos todos, o todos vamos a caminar juntos. ¿Qué sí y qué no para actuar con audacia y responsabilidad dentro del carisma del movimiento de cursillos? El sí sería partimos desde el momento en que nosotros, a través de la conversión que hemos vivido durante esos 3 días, se nos han aclarado muchas cosas que quizás nosotros dudábamos o pecábamos por el sentido, y no lo voy a decir en el tono despectivo, por ignorancia, no sabíamos lo que estaba bueno o lo que estaba mal, ¿no? A partir del momento que conocemos al Señor, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma, y el no es renunciar a aquellas cosas que quizás nos han llevado a una situación de pecado, a una situación de oscuridad, a una situación en donde no hemos visto con claridad la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, ahora yo sé que, por ejemplo, el cursillo me lo enseña o la palabra de Dios me la enseña. A veces hemos cometido un poco la infracción de decir, no, mira, no sé, le enseñamos a los chicos, por ejemplo, o le enseñamos a decir a los demás, mira, no mientas, porque la mentira es una falta a la verdad, ¿eh?
Y quizás estamos tomando mate, o estamos tomando un té, un café, nos llama un pariente, nos toca el timbre un vecino y mandamos a decirle a alguien, "Ya, decirle que no estoy. Total, esta mentira no le hace nada a nadie, ¿no? Es una mentira piadosa, a veces decimos. En realidad es una falta a la verdad. Es decir, saber distinguir las cosas, esto nos ayuda a seguir creciendo. ¿Mm? Y la fidelidad nuestra a estos principios, a esta ética moral cristiana, es un medio para también salvar a otros. Esto es la comunión de la iglesia, el cuerpo místico de la iglesia, a otra persona que por distintos motivos se sienta alejado de la presencia de Dios. Así que tenemos esta responsabilidad, ¿no? Y en cuanto a esto, cuando yo también me refería a esto, por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y diferenciar lo que es sí, lo que es del no, es decir, son los caminos que nos va mostrando el Señor, lo que nos pide en estos momentos el Papa, ¿no? De caminar juntos, de tratar de escucharnos, tratar de que tener esa confianza, porque ¿cuál es nuestra espiritualidad al fin y al cabo? Nuestra espiritualidad es justamente caminar juntos. ¿Mm? Porque alguien siente distinto, porque alguien piensa distinto, no lo puedo, y más un cursillista. Sería una falta gravísima, porque todo el trabajo que hacemos o todo el trabajo que hacen los demás muchas veces puede sentirse un poco impedido por la actitud de aquel que sabe lo que es bien y lo que es mal. Por eso que nuestra conciencia dictamina cada acto humano que nosotros realizamos en una vida. Y termino con esto, Marta. Si yo le alcanzo un vaso de agua a una persona, sé que ese acto que acabo de hacer es bueno, me trae una cierta satisfacción, una cierta alegría. Pudiéndolo hacer, no lo hago porque no piensa como yo, porque me enojé, por egoísmo, por celos, sé que tarde o temprano, como cristiano, un cristiano, mi conciencia me lo va a reprochar. Saber distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que el movimiento nos permite. Todo cristiano, digo porque todos los cristianos, cuando conocemos a Cristo más profundamente, digo, bueno, esto yo tomé conciencia de que es una falta y entonces esto me hace cambiar. Y en cuanto a la marcha del movimiento, ¿no? De gestionar el movimiento también, ¿no? Hay cosas que acepto, hay cosas que rechazo. Si la iglesia me está pidiendo un caminar, si la iglesia me está diciendo transita tu cuarto día en fidelidad, ¿por qué yo voy a ir poniendo obstáculos o cuestionando todo? Es también una manera, de no saber separar las cosas. Digo, no sé si te confundí más, Marta, pero No, es no, no es fácil de entender, pero lo voy a repasar y sí le agradezco mucho su respuesta. O sea, si moralmente yo sé que algo no está bien, ya es suficiente. claro, sí, 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 sí. Yo sé que esto, que antes lo hacía quizás y no me daba cuenta o no sabía que era una falta. Le puse ese ejemplo de la mentira piadosa, porque suele ocurrir eso muchas veces, ¿no? Es Ujú. decir, entonces, una vez que uno el que conoce a Jesús le cambia la vida. Por eso que mucha gente que va a vivir un cursillo va muchas veces con este dolor, con esta herida. ¿Y cómo le cambia? Cursillos en 3 días hace lo que quizás otros retiros no provoca tan a full, sobre todo en Claro, los... sí. Muchas gracias, Padre. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias. tenemos, tenemos a Víctor y luego a Esteban. Adelante, Víctor. Bueno, primero que nada, saludar con mucho cariño al padre Jorge y no solamente cariño, gratitud también, porque hicimos un camino juntos, porque peregrinamos juntos y durante esas distintas actividades y recorridos por distintos países de Latinoamérica, escuchamos la palabra clericalismo. El movimiento está clericalizado. Algunos asesores se han apoderado del movimiento y eso lo escuchábamos justamente y lo conversábamos nosotros con el padre Jorge. Es que algunos sacerdotes se han llevado el movimiento para las parroquias. Y nosotros nos mirábamos y obviamente, como decía el padre, ¿no es cierto?, escuchábamos con mucha atención. Y después, evidentemente, lo conversábamos nosotros. Me gustaría, padre, que te pudieras explayar un poquito más sobre eso, sobre muchos dirigentes que en el movimiento hablan de clericalismo y que algunos de nuestros sacerdotes, ¿no es cierto?, se han apoderado del movimiento, restándonos incluso, ¿no es cierto?, nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, o sencillamente
este ejercicio que tú nos has manifestado claramente y que viene desde el Papa, por supuesto, hacer un camino juntos. Háblanos un poquito del clericalismo y cómo de alguna forma, esto que de alguna forma algunos dicen, ¿no es cierto?, no es, no es el todo. Por el contrario, digamos, somos muchos más los que caminamos juntos, en sinodalidad, en conjunto, con distintas opiniones, como bien lo decías tú, ¿no es cierto? Pero hacemos un camino juntos, hemos hecho un camino juntos, a pesar de discusiones, disonancias, etcétera, etcétera. Pero sí hemos escuchado mucho eso, ¿no es cierto? Que el movimiento está clericalizado. Hablan un poquito sobre eso, padre. Y como siempre, cariño y gratitud para ti, siempre. Gracias, Víctor, gracias, gracias. Bueno, estas son tentaciones fuertes que suele ocurrir en el trabajo muchas veces conjuntamente. La semana pasada yo decía que sin concretizar en este término sinodalidad, el movimiento cuando se inicia con la participación de un grupo de laicos, bueno, entre ellos decíamos a Eduardo Bonín, a Sebastián Gallá, con la bendición, trabajaron juntos para dar la posibilidad a la persona de encontrarse con Dios. En ese momento, esa persona que estaba de espalda a Dios, que en la actualidad de otras maneras, pero sigue la gente muchas veces estando de espalda a Dios. Y cuando yo creo que cuando no se conoce, porque a veces preguntaba a los sacerdotes, pero tengo en mi parroquia y lo mando a vivir un cursillo y le digo, ¿pero para qué? Y bueno, para que me ayude en la catequesis, me ayude en la liturgia, se una con nosotros. Pero digo, pero el que va a vivir un cursillo de cristiandad no va con esta finalidad. La finalidad del que va a vivir un cursillo de cristiandad, un futuro dirigente, un cristiano, es para evangelizar su ambiente. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar como sacerdotes es que ese dirigente que está lejos, está cercano, no pierda su vida sacramental, su vida espiritual. Pero nosotros, si trabaja en la parroquia, pero de 10 amores, muy bien. Si trabaja en el movimiento, pero de 1000 amores, pero no lo enviamos para atraerlo hacia nosotros, sino para que esté cumpliendo con el carisma propio que tiene el movimiento, que es la evangelización de los ambientes a través de su testimonio de vida. Y se ocurre, la semana pasada traté este tema porque hay muchas veces que el sacerdote quiere manejar el movimiento, ¿no es cierto? Que a veces por falta de conocimiento, yo creo que no es por actuar de mala fe es porque no conozco a fondo la espiritualidad o el carisma del movimiento. El Papa Francisco nos pidió siempre, tengan cuidado, acompañen a los laicos en el crecimiento, pero acompáñenlos, trabajen conjuntamente. Ves que en los secretariados, por ejemplo, nacionales, diocesanos o arquidiocesanos, ya vivimos, si queremos, esta sinodalidad entre laicos y sacerdotes. Y a veces clericalizamos el movimiento porque pasa que cuando van a vivir muchas veces un cursillo de cristiandad, como lo dije la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, lo primero que tenemos que tener muy presente que el rector o la rectora de un cursillo de cristiandad o de una jornada de metodología es la que lleva o el que lleva adelante la técnica del cursillo y nosotros no le podemos cambiar absolutamente nada, ni siquiera los rollos, porque está todo concatenado. ¿Me entendés? Y a veces porque el cura tiene que llegar más tarde, porque la realidad muchas veces tengo que volver a mi parroquia, salgo también del... Entonces y eso no se puede hacer. Estoy seguro que un rector o una rectora, sea de un cursillo, le va a consultar al sacerdote por delicadeza, pero es el que lleva adelante un poco la dirección del cursillo, es el rector o la rectora. El sacerdote está para acompañar, el sacerdote está para, ¿cómo te puedo decir? Para que la doctrina o lo que se diga no se convierta en alguna herejía, por ejemplo, ¿eh? Pero simplemente está igual que en un secretariado, hay muchas veces que hay cosas en un secretariado nacional que Mariloli también lo expresó muy bien,
que en un secretariado cuando se va a tomar una decisión o cuando se convoca un rector, una rectora, un auxiliar para los rollos, muchas veces el sacerdote puede tener una reserva y decir esto no, pero no para andar diciendo después en el secretariado los motivos, porque rompería su sigilo y su delicadeza por la conciencia de la persona. Entonces, a veces uno dice, no, mira, esta persona, quizá vamos viendo otra persona, es decir, delicadeza, pero el sacerdote tiene que ser muy delicado, porque está tratando con almas, está tratando con personas, y no las podés manejar o no las podés llevar para para tus caprichos, ¿eh? Y también pasa del otro lado de los laicos. Hay sacerdotes que dicen, a mí no me hacen las reuniones y ni me tienen en cuenta, no me consultan, ¿eh? Y esto es conjuntamente esta responsabilidad que el Señor da. Y estamos haciendo un camino juntos, un camino sinodal. No sé, Víctor, pero la gran tentación es querer dominar y no podemos dominar. Acompañamos, y más el sacerdote, acompañamos, pero tampoco tiene que haber abuso del laico, que en la semana pasada lo dije, que el sacerdote está acá para que venga a celebrar la misa, para que nos confiese y que se vaya. En las decisiones, sí, las decisiones las toman los laicos en el secretariado, pero el sacerdote está, para eso, el sacerdote, ¿cuál es el rol que cumple en un secretariado? Es la mirada del obispo, es la mirada de la iglesia, que tiene que ser una mirada como tenía Jesús, ¿no? De misericordia, de aliento y de acompañamiento, pero no de mando, porque tiene que ser un padre y pastor. Es su pequeña, para los que a veces los asesores que no tienen parroquias, es como una parroquia, ¿eh? Está para acompañar a aquellas personas que el Señor, esas almas que Dios te ha confiado y que las tenés que conducir por el camino de la santidad y con mucho respeto, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros un día más que a otros en nuestra condición de padres y pastores. Muchas gracias, Padre Jorge. No, extraordinario. La aclaración es súper buena porque en el fondo es algo que está en el ambiente y tú lo acabas de precisar muy bien. Es un camino junto, de Es, respeto y cariño mutuo. cuando en la primera noche de cursillo se dice hay un porqué y para qué, y a veces los cursillistas dicen, a mí me dijo mi padrino, me trajo mi madrina, después no sé, de 2 años, 3 años, un mes, hace tiempo me viene insistiendo, hay un porqué, es porque Dios, en el fondo es porque Dios lo llamó. Dios tomó la iniciativa de que esa persona viva su cursillo como mujer. ¿Y para qué te llamó? ¿Para qué durante 3 días tiene la posibilidad de conocer para qué Dios lo llamó? Y que se reproduzca ese milagro, como yo digo, de las bodas de Caná en todo cursillo cuando uno lo vive. Las bodas de Caná convierte el corazón de la persona, la vida de la persona, lo enamora de Cristo. Por eso que cuando van juntos sacerdotes y los laicos, llamados y convocados como rollistas, tienen que formar una pequeña comunidad que los demás, mira cómo se quieren, mira cómo se aman. Porque la persona que va por primera vez a vivir un cursillo encuentra que el sacerdote es una persona normal como todos, que si te pinchan tenés sangre como todos, porque siempre lo ven allá arriba muchas veces. El sacerdote comparte con ellos, come con ellos, acompaña con ellos, camina junto a ellos. Es una dimensión, yo digo, espectacular de lo que es el ministerio sacerdotal para el que va a vivir un cursillo. Si yo no hubiese visto el testimonio de aquellos laicos que me defendieron, que eran cursillistas, cuando asumí mi parroquia, después de 40 años estar un sacerdote, que cuando lo fui a reemplazar, estaban rezando el rosario como acto de desagravio a mi persona. Y un grupo reducido de personas me acompañó durante casi un año hasta que me fueron conociendo las personas. Y estas personas eran cursillistas. Por eso hice un cursillo, viví. Si no, capaz que no hubiese vivido un cursillo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Gracias, Padre. gracias, padre. Esteban, ¿estás por ahí? No te veo. Bien, muy buenas noches. Ahora sí, Bueno, sí, adelante.
Muy buenas noches para todos mis queridos hermanos de Latinoamérica. Pues muy interesante, ya se anticipó mi querido hermano al hacer la pregunta al padre Jorge, pues, y precisamente según como yo lo interpreto, la sinodalidad de la iglesia es el caminar juntos, y el caminar juntos nos obliga no solamente a estar ligados a nuestra Santa Madre Iglesia como movimiento, no somos independientes, somos un movimiento dentro de la iglesia. Necesitamos ese caminar junto a nuestras autoridades eclesiales. No se trata de que la iglesia tomó para sí el movimiento, o que el movimiento va a funcionar de una manera independiente. Ambos son necesarios como una simbiosis maravillosos para poder lograr los objetivos del cursillo. El objetivo del cursillo, del movimiento cursillo de cristiandad, no solamente es acompañar, es llevar más almas a los pies de Cristo. Y eso solo puede hacerse de una forma. Ya lo decía el padre Francisco en una de sus audiencias, que el testimonio, es la gran misionalidad y heroica de la iglesia, de anunciar a Jesucristo con la propia vida. Si no tenemos una vida realmente dentro de los parámetros que se puedan considerar verdaderamente cristianos, no podemos llevar ese anuncio a otros, porque no estamos con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, anunciando a Jesucristo. Todo lo contrario, estamos convirtiéndonos en antitestimonio. Mi llegada al movimiento de cursillos de cristiandad para mí fue la tabla de salvación en un mar tormentoso que se había convertido en mi vida. Algo por lo que no estoy ni estaré dispuesto a renunciar nunca al movimiento, porque fue allí a través de esa invitación, y ya lo dijo el padre Jorge, no fue la madrina, no fue el padrino, sí. La madrina fue el instrumento de Dios, fue el propósito de Dios para llevarme al movimiento de cursillos. En este momento yo agradezco a Dios, agradezco la obra del Espíritu por haber estado ahí, por haber vivido ese cursillo maravilloso, por tener ese encuentro personal con Jesús. No se trata, como lo decía el hermano, de que la iglesia ha tomado al cursillo y lo ha clericalizado, no, o no se trata tampoco de que el cursillo, el movimiento de cursillo, donde sea, en cualquier país, funcione de una manera independiente. La sinodalidad precisamente para eso nos llama, a caminar juntos, una iglesia en salida, pero en salida con propósito, anunciar la buena nueva, anunciar a nuestros demás hermanos la buena nueva del Evangelio, pero siendo testimonio. Repito, voy a citar las palabras del padre Francisco, pues la fe se predica antes con el testimonio y después con la palabra, lentamente, haciendo mención al mensaje maravilloso de San Francisco de Asís. Obras son amores, y nuestro amor a Jesús solamente puede demostrarse a través de esas obras de caridad que nos acercan, que nos hacen solidarios con el dolor de nuestros hermanos, sea quien sea. Maravilloso el ejemplo que ponía el padre, que algo tan simple, tan sencillo como dar un vaso con agua, podemos elevarlo a muchas situaciones, dar un saludo,
dar una ayuda oportunamente a uno de nuestros hermanos. Y a veces no lo hacemos porque tenemos ese conflicto interno personal de que este me hizo daño, no de que este no me cae bien, cualquiera que sea el motivo. Olvidarnos de todas esas diferencias que tenemos para ser uno solo, caminando, caminando juntos, haciendo el camino sinodal. ¿Cómo podemos mejorar como movimientos, como movimiento laico, en este momento oportuno en que se celebra el sínodo de la sinodalidad en Roma, pues que nuestros obispos están allá reunidos con Papa Francisco? Nosotros como movimiento, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Cómo deberíamos llevar ese mensaje a nuestros hermanos que aún necesitan conocer de Dios a través de uno del cursillo? Gracias. Em, Gracias, Esteban. Yo creo que un gran desafío de parte nuestra en estos momentos es impulsar más el sentido de comunión, de participación y de misión, que es un poco los pilares de lo que se está viviendo en este sínodo, ¿eh? Y para nosotros, sacerdotes, laicos y sacerdotes, nos queda esta pregunta: ¿cómo vamos a asumir el desafío? ¿Cómo vamos a asumir el desafío de impulsar nosotros más la comunión, la participación y la misión del movimiento, ¿no? ¿O cómo vamos a caminar, por ejemplo, en sinodalidad como movimiento y como miembros del pueblo de Dios? En este movimiento, vuelvo a repetir, de iglesia, que el Señor nos regaló esto tan grande de reconocernos oficialmente para poder realmente seguir dando una respuesta y llevar que la persona pueda encontrarse con Cristo, porque esto es un poco nuestra finalidad también, que la persona se pueda encontrar con Cristo y descubrir la maravillosa belleza de la iglesia, de los cristianos. Perdón, Alberto. gracias, padre, y gracias, Esteban. Un pedido muy especial antes de darle la palabra a Carlos Torres. Seamos más concretos con las preguntas para poderle dar más espacio a que más gente participe. Adelante, Carlos. Gracias, Alberto. Hola, padre. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, directamente en una parte de tu presentación, y volviste a hacerlo en este redondeo hoy, dijiste que tenemos un mandato de Jesús, que es el ser apóstoles. Yo creo que eso el cursillo cristiano lo ha capitalizado profundamente, porque una vez que terminamos cursillo, nosotros salimos como apóstoles ambientales. Creo que eso está clarísimo en nuestro ser cursillista. O sea que yo tengo que desempeñarme a cabalidad como un apóstol y con profundidad, con autenticidad. Las comparaciones son odiosas. No quiero decir que, bueno, antes se hacía mejor, ahora no se hace bien, estamos dudando. Yo creo que estamos en una etapa de transición, en una época de cambio, en un cambio de época, como decía el Monseñor Mestre también. Y todas esas cosas que venimos barajando como cursillistas, según tu criterio, padre, según esa experiencia, ese cúmulo de conocimiento y de rodaje en el movimiento, de conocer a profundidad al movimiento y conocerle al cursillista, conocernos a nosotros también como laicos, ¿cuál es tu opinión o tu sugerencia para nosotros para que retomemos esa fuerza? No solamente la pasión por la evangelización, sino para que realmente volvamos a
conquistar ese espíritu de ser auténticamente apóstoles y que podamos convencerle a quienes nos están escuchando, Padre. Mira, Carlos, muy buena tu pregunta. Eh, yo creo que muchas veces, porque uno en esto de examinar la conciencia, donde nos ubica un poco a ver dónde estamos parados, cuáles son nuestros proyectos, si son los proyectos que Dios quiere para nosotros, a veces hace falta me da la impresión de espiritualidad. Cuando falta la espiritualidad en el grupo, cuando falta la espiritualidad en la persona, entonces como que el desafío es de querer siempre, ¿cómo te puedo decir? Imponer y nunca buscar juntos lo que Dios quiere para poder seguir caminando en el camino de la fe, ¿no? Porque, como vos decís, uno cuando se da cuenta se siente como discípulo y apóstol de Cristo, ¿no? Y que lo primero que tiene que hacer es predicar en la familia. Y a veces nadie es recibido en su tierra, ni en su propia familia, porque uno dice, oh, al final los míos van para el lado contrario. ¿Viste? No hay caso, están enojados con Dios. Como va a ser una mamá, no sé, yo somos dirigentes de muchos años, no puedo llevar a mi hijo a misa. Bueno, tiene que darle su tiempo, no tenés que obligarlo, sino rezar por él y ustedes sean perseverantes para demostrarles a ellos, ¿no es cierto?, de la coherencia de vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, pero uno tiene que, ¿cómo te puedo decir? Reforzarse la vida espiritual de la persona, que esto es importante en nosotros, porque si nosotros estamos unidos a Dios, vivimos en esta permanente amistad que Dios nos ofrece a través de su gracia, eso va a permitir también un poco potenciar lo que hacemos como apostolado, ¿no? En este movimiento de la iglesia, que nos compromete a vivir nuestra vocación misionera también. No solamente predicamos con Sí, el testimonio de vida, sino con nuestra coherencia, ahí donde el Señor nos pone. Hay una frase que dicen los cursillistas, que decimos, ¿no? No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Para ese algo que recibimos, para algo. ese don, ese talento que nos dio el Señor, lo ponemos a disposición de los demás para seguir creciendo. Porque a veces uno baja los brazos porque ya estoy cansado, siempre lo mismo, se repite la misma historia en el movimiento, en mi Dios. Bueno, lo importante es tener esa mirada de esperanza. Correcto. Bueno, Está perfecto, Padre. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Pero no te olvides de remarcar junto con el asesor la espiritualidad que es Sí, muy importante para nuestro querido movimiento, porque es un aporte muy grande que hacemos a la iglesia, que enriquece a la iglesia, nuestra espiritualidad cursillista. sí, sí, correcto. Gracias, Padre. bueno. ¿Algún otro tiene una pregunta, una última pregunta para cumplir con el horario que corresponde? Y así ya vamos haciendo el cierre. Yo tengo aquí una última pregunta que me han pasado, que dice, en el movimiento de Cursillo, como movimiento de iglesia, ¿podemos hacer ante el llamado, qué podemos hacer ante el llamado de la iglesia en salida? Bueno, lo estamos diciendo en estos momentos, ¿no? Sentirnos que somos apóstoles que tenemos que seguir, tratar de llevar, de sembrar en el corazón de las personas, somos los sembradores que vamos saliendo, ¿no? Al campo y con distintos tipos de aridez muchas veces, pero siempre caminando, ¿no? En esta representación de la iglesia sinodal, que es la que promueve siempre el encuentro y la cercanía de las personas. Estamos una iglesia en salida, bueno, pero no significa que tengo que salir en el sentido con la familia, con los amigos, en el trabajo, de hacer algo por el bien del otro, escucharlo, acompañarlo, darle la oportunidad de que esa otra persona pueda conocer a Dios, ¿no? Para cumplir con esta identidad, con esta misión que todos tenemos los cristianos. Sentirnos que somos parte de una iglesia que acompaña, que camina y que asumimos juntos esto, lo de la comunión y la participación.
Desde el momento que fuimos la dignidad de nuestro bautismo, que estamos consagrados al Señor, que participamos del sacerdocio común de los fieles, una iglesia en salida pide que la persona también pueda realizar su apostolado en su hogar, donde la persona se encuentre, ¿no? Pero dar testimonio, ser coherente en el sentir, en el pensar y en el vivir. Gracias, Padre Jorge. Bueno, antes de ir al cierre y pedirle a nuestro presidente que nos dé el saludo de despedida, quería anunciarles que el próximo martes 22 de octubre, a la misma hora, a las 20 horas de República Dominicana, vamos a tener otra ponencia a cargo de María Elisa Sanelato, que va a estar centrada en lo esencial, lo importante y lo accidental en el movimiento de cursillo, en el precursillo y en el postcursillo. Me parece un tema sumamente importante definir qué es lo esencial, lo importante y lo accidental. Y como anuncio final, también comentarles que el 5 de noviembre, a la misma hora también, 8 de la noche, de República Dominicana, tendremos una reunión con los presidentes nacionales, que ya fue enviada a la agenda de trabajo que vamos a desarrollar en esa reunión, como recordatorio. De todos modos, por el WhatsApp que tenemos, seguramente seguiremos recordando estas dos reuniones. Ahora sí le vamos a pedir a nuestro presidente, a Guillermo, que nos haga el saludo final. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, de verdad que lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios y claro está, a nuestro muy querido, respetado y admirado amigo, el padre Jorge Farfán, por estas 2 semanas, por estas 2 intervenciones, el mensaje y el coloquio en que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Sé que hay muchas preguntas que se han quedado dando vuelta en nuestro corazón, en nuestra mente, pero creo que el Padre ha sido lo suficientemente amplio, claro en la exposición de lo que supone para nosotros como movimiento de cursillo de cristiandad este caminar en sinodalidad, en comunión, en comunión. En un movimiento de cursillo de cristiandad que desde sus inicios ha estado viviendo una sinodalidad real en la aplicación de su método, en la aplicación de su método. Es una gracia de Dios, es una gracia especial para el movimiento exclusivo de cristiandad, que laicos, sacerdotes y obispos, que la iglesia sea parte importante en la aplicación de nuestro método evangelizador, de nuestro método evangelizador. Y qué bueno que Alberto anuncia el próximo tema, porque estoy seguro, mi querida hermana Marta de México, que ese sí o no que tú insistías en que el padre Jorge te diera la explicación y que el padre Jorge nos llevó a encontrar nosotros la explicación. Ese sí o no, ese qué hacer o no hacer en el movimiento. Estoy seguro que esa próxima charla de poder nosotros, para poder adentrarnos en ese discernimiento que el padre Jorge nos propuso, esa próxima charla de descubrir en el movimiento lo que es fundamental, importante y accidental, nos dará respuesta al qué hacer o al qué no hacer del movimiento, que es lo mismo que vivir esa mentalidad de caminar juntos, que era la pregunta de nuestro querido amigo Víctor, de esa mentalidad que forma nuestros juicios, nuestros criterios, nuestra manera de pensar como dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad, como responsable de esta acción apostólica que Dios ha puesto en nuestras manos. Una mentalidad que nos une en ese carisma que el Señor nos ha regalado.
una mentalidad que crea unidad en la diversidad, sin que perdamos nuestra identidad de cristianos, como el padre Jorge nos decía, dirigentes, cursillistas, pero primero hombres, mujeres de Dios, cristianos, hombres y mujeres de iglesia. Agradecerle, padre Jorge, inmensamente, desde lo profundo de nuestro corazón, estas enseñanzas que estoy seguro nos servirán a todos y mucho para nuestro accionar apostólico como miembros, como dirigentes del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Padre Jorge Farfán, que Dios lo bendiga mucho y continúe con nosotros, continúe acompañándonos, que lo necesitamos. Que Dios lo bendiga mucho, Padre Jorge. Les voy a pedir oración porque la semana que viene estaremos de retiro espiritual los sacerdotes de la obra Don Orione. Así que comenzamos el lunes y terminamos el viernes. Así que les pido por los sacerdotes que van a vivir también su retiro espiritual, que lo necesitamos, ¿eh? Seguro que sí. Siempre pedimos al Señor por usted de manera particular, y ahora lo haremos por su comunidad. También no los puedo olvidar a nuestro querido padre Pablo Hernández de Honduras, quien está delicado de salud, y al padre Domingo Escobar de Panamá. Nuestras oraciones por el restablecimiento de ellos. Así que gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes con ese plato fuerte de gracia que nos tiene guardado la expositora que vamos a tener, la expositora estrella que vamos a tener el próximo martes en nuestro ciclo de formación. Así que a todos muchas gracias, buenas noches. Adelante, Alberto, con la despedida. Bueno, antes de pedirle para que se vaya preparando nuestra hermana Rosalía, vocal de Piedad, para hacernos la oración final, hay una pregunta en el chat que nos está preguntando dónde puede ver o dónde puede escuchar este coloquio. Bueno, esto lo puede encontrar en YouTube. Creo que a partir de mañana ya va a estar subido a YouTube. ¿Es así, Diego o Juan? Sí. Muchas gracias, Diego. Y ahora sí le vamos a pedir a Rosalía que nos haga la oración final. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, al llegar al final de nuestro tiempo juntos en este coloquio, te agradecemos por lo que se ha logrado aquí, que lo que nos ha expuesto el Padre Farfán sirva para avanzar y hacernos progresar. Veamos el crecimiento en todas las áreas de nuestro movimiento. Que nos vayamos aquí reconociendo que eres Dios de toda sabiduría y que estás dispuesto a guiarnos adelante. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 De colores, y nos vemos el próximo martes. De colores. Colores. Colores.